La relación de la Virgen, eh, Dale on mute al tuyo. la relación de la Virgen en Garabandal y la Virgen del Carmen. Pues como bien ha dicho Soraya, la Virgen del Carmen tiene su origen en una visión que ocurrió un 16 de julio, justamente en 1251, a San Simón Stock. San Simón Stock era el prior general de la orden carmelita en ese momento, era el sexto general en la historia de la orden. ¿Y por qué ese momento fue particular? Pues porque la orden se encontraba en un periodo de adaptación. Hay que recordar que los carmelitas nacieron en Tierra Santa, en el Monte Carmelo, pero se tuvieron que a los 60 años de haber recibido la regla de vida del patriarca latino de Jerusalén, de San Alberto, pues ellos tuvieron que emigrar a Europa, y los pocos que se quedaron pues los martirizaron. Y entonces la orden empieza a establecerse en Europa y pasa de ser una orden dedicada única y exclusivamente a la oración y a la contemplación para convertirse en una orden que combinaba la parte contemplativa con la vida en las ciudades. Eso, en términos jurídicos, pues se llamaba pasar de una vida eremítica de ermitaños a una vida cenobítica, a una vida de comunidad donde se combina la oración con el apostolado. Entonces, en medio de esa crisis, porque eso fue una crisis, además de que ellos no siempre fueron recibidos en todos sitios con bombos y platillos, pues San Simón se encontraba pidiéndole a la Virgen, dicen que él era un buen poeta, y él llevaba pidiéndole a la Virgen la intercesión de una orden que desde el principio pues había sido consagrada a la Virgen, porque su primera capilla estaba dedicada a la Señora, a la Virgen Santísima. Y entonces ahí se le aparece la Virgen a San Simón Stock ese 16 de julio de 1251, y ahí es cuando ella le entrega el santo escapulario. Y de hecho estaba yo leyendo, porque estoy preparando la novena a la Virgen del Carmen, que hasta ese momento los carmelitas no hay constancia de que vistieran ningún tipo de escapulario, como era la costumbre de los siervos en la Edad Media, que lo utilizaban como si fuera un delantal de trabajo para no manchar el traje. Y así entonces poco a poco se fue celebrando el 16 de julio dentro de la orden, hasta que finalmente pues se convirtió en una fiesta para toda la Iglesia universal. Lo característico de la Virgen del Carmen es el Santo Escapulario, las promesas del Santo Escapulario, que el que muera con él pues no padecerá el fuego eterno. Eso no significa que sea un amuleto para ganarse la santidad, pero sí significa que es una consagración a la Virgen, y que el que vive esa consagración, la Virgen le promete que ella se asegurará de que muera en gracia y que llegue al cielo. Entonces, eso es en cuanto a la historia de la Virgen del Carmen. Ya si alguno tiene preguntas sobre cómo se asocia eso con el mar, con todo eso, pues eso ya me lo puede preguntar aparte. Yo voy a ir por los puntos. Por ejemplo, ¿por qué la Virgen se aparece en Garabandal bajo esa advocación tan importante como es Nuestra Señora del Carmen, y no como alguna otra advocación de la Virgen? Pues yo confieso que eso es una gran pregunta, para lo cual no tengo una respuesta categórica. Sí, quizás como hay una relación entre Garabandal y Fátima, pues sí, ya saben que la Virgen en Fátima
en su última aparición, ella se le presentó a los pastorcitos vestida como de marrón y con el escapulario en la mano y con San José detrás. Entonces ahí sí puede haber una relación indirecta. Ahora, es extraño, como bien dice aquí, que la Virgen en Garabandal se viste con un vestido blanco y manto azul. Yo a eso le he estado pensando mucho. La verdad es que es muy difícil entenderlo en cuanto al color del vestido. Lo único que se me ha ocurrido, y esto es un dato que solo los historiadores lo saben, habría que preguntarse qué celebraban los carmelitas desde el año siglo XII hasta durante un siglo, hasta que se apareció la Virgen del Carmen. Y la respuesta es que las fiestas que ellos celebraban marianas como propias eran sobre todo dos: la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, y la Asunción de la Virgen el 15 de agosto. Y claro, tenemos que pensar que la Inmaculada Concepción pues tiene efectivamente esos colores, un vestido blanco y azul. O sea que ahí es a lo más que yo puedo llegar. No sé si quieren ir haciendo preguntas o sigo. Adelante, adelante. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. Entonces, si nos vamos, eso en cuanto al color del vestido. En cuanto a su mensaje, pues la Virgen del Carmen, como viene, la característica es la asociación de ella con la madre que viste a sus hijos, como por ejemplo en el Evangelio, cuando dice que la Virgen envolvía al niño en pañales. Una de las cosas que hace una madre cuando tiene a un niño recién nacido es envolverlo en los pañales. Cuando se lo ponen en el pecho, la primero de la Virgen, es el de una madre que tiene un hijo, es cubrir al bebé. Y en ese sentido, la Virgen del Carmen se nos presenta como la madre que viste a sus hijos, que los protege, que los cuida. Y eso pues se refuerza con el escapulario, o sea, que la promesa del escapulario es precisamente, ella protege, ella es una consagración a ella. Y entonces, pues, habría que ver, pues, efectivamente, cómo la vi en los mensajes de Garabandal, en la película, y a través de Soraya he leído y tal. Habría que ver en qué sentido, pues, la Virgen lo que viene también, pues, es a proteger a sus hijos de los males de este momento. Dice, ¿por qué la aparición de la Virgen del Carmen no se encuentra en la lista de las aprobadas por el Vaticano? Si es una aparición tan importante, ya que su intercesión ayudó a superar momentos de crisis en las carmelitas. Bueno, vamos a ver. Padre Miguel, una Dime. preguntita. Yo creo Sí. que es buena idea, ¿verdad? Que ahora yo quisiera que volvamos al tema de la relación de la Virgen del Carmen con el mar, antes de seguir con Garabandal. Y entonces lo que me gustaría hacer es que después de contestar cualquier pregunta que tenga el grupo, pues aquí o en línea, podemos entonces pedirle a José Enrique que entre con usted para Sí. que entre los dos puedan conversar
y Muy sobre el tema. ¿Está bien? ¿Te bien. parece? Muy bien. Ok. ¿Cuál es Pues entonces mira, la relación con el mar? vale, la relación de la Virgen del Carmen con el mar es muy sencilla. Primeramente, la localización del Monte Carmelo. El Monte Carmelo es un promontorio que se encuentra donde está hoy la ciudad de Haifa, en Israel. Haifa es un puerto y el monte el Monte Carmelo es como una cordillera y tú desde la cima del monte ves el mar, pero lo tienes al lado. Y entonces hay la tradición empieza desde el Antiguo Testamento, porque acuérdate que la tradición carmelita hunde sus raíces no solo en esa aparición que ocurrió en Ellsworth a San Simón Stock, sino hunde sus raíces en el libro de los reyes del Antiguo Testamento, en el ciclo de los profetas Elías y Eliseo. Entonces, de hecho, Elías y Eliseo son los padres espirituales de la orden, porque vivieron en el Monte Carmelo. Y Elías se cuenta que él tenía un siervo que lo hace ir al mar 7 veces. Él había declarado la sequía, unos años de sequía, para demostrar quién era el verdadero Dios. Había otros profetas, de los profetas de Baal, que adoraban pues los dioses de Baal, era un dios de la naturaleza. Y el profeta Elías les quiere demostrar quién es el verdadero Dios, que es Yahvé. Y para eso él decreta un periodo de sequía y cuando termina la sequía es porque él le pide a su siervo que vaya al mar y del mar sube una nubecilla. Y cuando esa nube llega al cielo, empieza a llover sobre todo el territorio. Y en la tradición carmelita siempre se ha visto en esa nubecilla una prefigura de la Virgen Santísima. Es decir, la Virgen que sale del mar, es la humanidad y que intercede ante Dios para lograr toda una lluvia de gracias. Eso es una prefigura. Luego, Elías y los hijos de los profetas, y Eliseo, fueron profetas célibes, algo raro en el Antiguo Testamento, porque el celibato o la castidad celibataria no era una virtud en el pueblo de Israel. Ya tú sabes que un castigo, el peor castigo para un judío era no tener hijos. Eso era considerado como una maldición de Dios. Y tú tienes los relatos de las mujeres estériles que se pasaban rezando para que Dios les diera hijos. Entonces, Elías era virgen, era casto, y eso también es una asociación con la virginidad mariana. Luego pasan los siglos y cuando los carmelitas se establecen en Tierra Santa, los cruzados que venían de Europa, imitando la vida de Elías, se establecen en ese monte con vista al mar. Y cuando San Simón Stock, en el 1251, le compone el famoso poema del Flor del Carmelo, Viña florida, aureola del cielo, virgen fecunda de modo singular, oh madre tierna, intacta de hombre, a los carmelitas proteja tu nombre, estrella del mar. Y el último verso de ese poema, que es el poema que él le componía cuando se apareció la Virgen, ese último verso recuerda que ella es la estrella del mar. Y desde entonces ya empieza esa asociación en la cultura popular, cada día se empieza a asociar más y de ahí
que ella se convierta aquí en España y luego, y si en España también en toda América, Hispanoamérica, se convierte en la patrona de los pescadores, la Virgen que se asocia con el mar, la Virgen, por eso es que la sacamos por tierra y por mar, la llevamos en una lancha, la ponemos, la paseamos por Cataño, por la bahía de San Juan, y aquí en España se pasea por tierra y por mar porque se asocia a los pescadores y marineros. ¿Bien? En Puerto Rico, de hecho, yo he hecho un estudio en la historia de la Orden Tercera. En el siglo XIX había en la Puntilla, en San Juan, había lo que se llama el gremio de los hombres del mar. Y ella era muy popular en ese gremio y en Cataño y en Palo Seco, porque ya para esa época ella se consideraba como la patrona de los pescadores y de los marineros. ¿Bien? Ahí tienen la asociación de la Virgen del Carmen con el mar. Entonces, José Enrique, si quieres puedes ir a la cámara. Sí. Gracias, padre. Vamos a compartir la presentación ahora. Exacto. Y José, entonces, José Enrique. ¿Cómo está, Padre Miguel? Buenas, José Enrique. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es José Enrique Ramírez. Yo tengo mucho tiempo, muchos años tratando de estudiar las apariciones. Y obviamente es un tema que me apasiona porque soy un enamorado de la Virgen María. Y la realidad es que pues, el tema de las apariciones, unido a su mensaje, a cómo ha sido la relación entre esas apariciones y los tiempos de la historia donde vivimos, las bendiciones que ha traído a nuestra tierra, pues obviamente es apasionante. Así es que, pues, de acuerdo a eso, y una de mis apariciones, pues, que yo llevo en el corazón con mucho fervor, es la aparición de la Virgen de Garabandal. Así es que, pues, nada, he investigado mucho sobre esto, sobre lo que usted está diciendo, el traje azul, etcétera, sobre las apariciones, de por qué la gente dice mucho, que la aparición de San Miguel esto fue con el traje marrón, cuando realmente fue con un traje blanco y un manto azul, y eso lo dice el secretario de él que documentó la aparición. La realidad es que, pues obviamente, tiene mucha relación. Así es que, pero nada, vamos a ir por parte con la presentación. Tú la vas pasando allí, Mike. Sí, pero no sé por qué no pasa. Okay. Pues, como yo explicaba antes de empezar la grabación, para nosotros como círculo de devotos que nos reunimos una vez al mes, pues tratamos de siempre buscar temas relacionados a Garabandal. Pero para nosotros era bien importante durante este mes hablar de Garabandal también, porque se está cumpliendo ayer se cumplió 60 años de la primera aparición de la Virgen María en San Sebastián de Garabandal, y el 16 de julio se cumplen 770 años de la primera aparición de la Virgen, o de la aparición de la Virgen del Carmen a San Simón Stock en Inglaterra. Así es que pues la realidad es que era una buena manera de reflexión para este mes, unir la aparición de Garabandal con la vocación de Nuestra Señora del Carmen, ya que en Garabandal la Virgen se aparece no como ninguna otra vocación, y mire que hay muchas en la historia, sino bajo la advocación de la Virgen del Carmen. Y realmente pues es importante porque la advocación de la Virgen del Monte Carmelo pues una advocación es una de las más antiguas de la devoción mariana. Es una... Tengo que mover aquí porque no veo. Yo, porque como está atravesada la visión de la... Ah, tú lo puedes mover a la gente. ¿Cómo es la gente? Sí, le puedes dar minimize. Aquí. En la primera rayita lo baja. Ok, súper. Es una de las vocaciones más antiguas de como decía, de la piedad mariana, y obviamente está ligada entrañablemente a la historia de María, como comentaba el padre Miguel, por la relación que tienen con el profeta Elías y Eliseo en aquella oportunidad.
Y también, pues obviamente para nosotros es importante esta relación porque aunque el ángel San Miguel, cuando habló por primera vez a las videntes, el día 1 de julio de 1961, Pasa. ya, como cuando habló el 1 de julio de 1961, ya le dijo a las videntes que la Virgen aparecería bajo la advocación del Carmen, de Nuestra Señora del Carmen, pues obviamente ya trajo la relación. Pero ¿qué fue lo que sorprendió a las niñas cuando la vieron? Pues que cuando la Virgen se apareció con un traje blanco y un manto azul, y con el escapulario, que si era marrón, en su mano derecha, y tenía el signo del Carmelo, la montaña con las 3 estrellas y la cruz en el medio. Así es que pues la realidad es que ellas no se le esperaban a verla así, porque como todo el mundo, pues obviamente se espera a la Virgen del Carmen vestido con el hábito marrón, el hábito carmelita, porque básicamente es un homenaje que le hace la Virgen a la gran orden del Carmelo. Así que pues eso nos llevó a preguntarnos por qué se aparece bajo esa advocación. Si hay otras advocaciones tan lindas como la Virgen del Rosario, como Santa Virgen Fátima, María Auxiliadora, que es auxilio de los cristianos, ¿por qué bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen? Lo otro es que qué importancia tiene y qué relación tiene esa aparición bajo esa advocación con lo que pasó en Carabandal, sus mensajes, sus exhortaciones, los hechos que allí ocurrieron, y por qué también siempre hablamos de la Virgen del Carmen como una advocación, y la realidad fue una aparición a San Simón Stock el 17 de julio de 1251 en Inglaterra. Y otra vez, cosa que a nosotros nos extraña es que siendo una advocación tan y tan importante, tan arraigada en el fervor y en la fe popular, ¿por qué no se encuentra entre la lista de las aprobadas por el Vaticano? Nosotros vimos en una presentación pasada que la lista aprobada del Vaticano es bien pequeña, y la realidad es que pues obviamente no está la Virgen del Carmen. ¿Cómo es posible? Si la Virgen del Carmen pues obviamente tiene una fiesta litúrgica que es universal, que es el 16 de julio. ¿Por qué no está la Virgen del Carmen? Si el escapulario que trajo la Virgen del Carmen en su aparición a San Simón es un signo mariano que ha sido aprobado por la Iglesia Universal. ¿Por qué no está aprobada por el Vaticano? ¿Por qué no aparece como los aprobados por el Vaticano? Y entonces pues esto nos trajo las preguntas para evaluar nuestra presentación, nuestro análisis, nuestra reflexión de hoy. Entonces pues para tratar de meternos en dónde estamos, lo primero que queremos ver es qué es una advocación, porque la realidad es que muchas veces nosotros hablamos de advocación, pero no sabemos necesariamente por qué estamos hablando de advocación, si es una aparición, es una advocación realmente, etc. Y la realidad es que proviene del verbo latino advocar, que significa invocar, y hace referencia, pues obviamente, a la invocación, y al mismo tiempo permite dirigirse a la Virgen María bajo algún título. La advocación de la Madre de Dios, pues obviamente es diferente por cada región, aunque por ejemplo la Virgen del Carmen es algo bastante universal, y además de ser patrona, o sea, además de ser la patrona de la Orden del Carmen, también es la patrona, por ejemplo, de Chile, es la patrona de los marineros, es la patrona de los transportistas, es la patrona de las almas del purgatorio. O sea, obviamente también es la patrona del ejército de Chile, y así de muchos pueblos, ciudades y otros países también. Pero la advocación es mariana, no importa el sitio donde está, no importa la advocación que sea, la advocación que además es una aparición de la Virgen de Guadalupe, la advocación de Nuestra Señora del Rosario, la advocación de Nuestra Señora de Fátima, de Nuestra Señora de Lourdes, todas esas advocaciones, pues estamos hablando de la misma Virgen María. El amor que transmitimos a esas advocaciones, que le tenemos este fervor a estas advocaciones, es el mismo amor que le tenemos a la misma Virgen María, no importa dónde estemos y no importa cómo se llame. Así que los fieles, aunque amen a María en diversas advocaciones, también obviamente es importante hacer referencia que ese amor que le tienen a la Virgen es el mismo amor que le tienen a Dios. Es hacer llegar a través de su madre el amor a nuestro Señor Jesucristo, que pues obviamente es el rey de reyes, y es el Dios encarnado y hecho hombre y Dios. Así que pues obviamente, pero hay algunas diferencias entre lo que es una advocación y una aparición.
porque pues la advocación de un modo es referirse a a los dones, atributos de la Virgen o una circunstancia histórica o geográfica que la rodea en ese momento, mientras que la aparición básicamente, como habíamos hablado, es una manifestación de la Virgen María ante una o varias personas en un lugar determinado y en un tiempo histórico determinado. Y ya habíamos visto que esas apariciones pues, pueden ser de distinta manera, porque la Virgen María, al ser un cuerpo glorioso, pues tiene la oportunidad de aparecerse bajo los rasgos, edad y cultura del sitio o de las personas a quien se les aparece. Sí. Ok, básicamente, ¿cuál es la relación o la diferencia que hay entre una advocación y una aparición? Pues obviamente nosotros, usualmente hay muchas maneras de distribuirla. A veces se distribuyen por otras formas, otras veces también se hacen por los dones de salvación, por los misterios que representa, por los atributos que tiene, por el lugar geográfico donde se aparece, o por las situaciones históricas. Aquí yo pues tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, por los misterios bíblicos, pues representa la Inmaculada Concepción, que fue como se apareció la Virgen de Lourdes. La Virgen de Lourdes pues, es conocida como la Virgen de Lourdes, pero también es la Inmaculada Concepción, que fue, pues obviamente, como dicen, un regalo de la Virgen a la promulgación de ese dogma mariano de la Inmaculada Concepción. Así que en ese momento nosotros podemos ver que se refiere a un misterio bíblico, que es la Inmaculada Concepción de María, de la Virgen María, pero también corresponde al lugar histórico que es el Lourdes, donde ella apareció. Así que la Virgen de Lourdes, pero es también la Inmaculada Concepción. También aparece como por los dones de salvación que tiene. Por ejemplo, la Virgen de la Merced o de la Misericordia, como le llaman, que pues obviamente vino en un momento determinado de la historia donde había que liberar una esclavitud que habían propuesto los árabes en un momento cuando las invasiones a España, y pues la Virgen se apareció y pidió fundar una congregación que se llamaron después los mercedarios para tratar de llegar a salvar a esa gente y negociaban estos rehenes y estos prisioneros para sacarlos y salvarlos. Así que pues obviamente eso es un don de salvación y la Virgen vino a aparecerse bajo esa vocación, como la Virgen de la Merced. También tenemos a María Auxiliadora, o Auxilio de los Cristianos, que tiene una larga lista de momentos históricos donde se ha aparecido, como la batalla de Lepanto, cuando liberó al Papa y pudo volver a Roma, etcétera, etcétera, cuando se apareció a San Juan Bosco. Así que la realidad es que ahí estamos hablando de que son atributos que tiene la Virgen María, que viene a auxiliar a los cristianos. El lugar geográfico, pues es obviamente lo más común. Por ejemplo, la Virgen de Fátima. Pero sabemos también que la Virgen de Fátima en su última aparición dijo, yo soy la Señora del Rosario. O sea que entonces ahí tenemos la advocación de Nuestra Señora del Rosario, pero a través también tenemos el lugar donde se apareció, que es la advocación a la Virgen de Fátima. Así que pues realmente de eso se trata. Y pues obviamente en las circunstancias históricas pues está la Virgen del Carmen, que es la estrella del mar, que pues obviamente lo podemos hablar ahorita cuando la aparición, pero cuando los carmelitas fueron expulsados por los sarracenos del Monte Carmelo, pues lo primero que ellos hicieron es cantar, antes de irse, cantar el Salve Regina e invocar a la Virgen para su ayuda y su protección. En ese momento la Virgen se apareció y les dijo, yo voy a ser su estrella de mar, yo voy a guiar su camino y voy a proteger hasta donde llegue, y los voy a proteger hasta donde llegue. Así que pues de ahí empieza esa advocación maravillosa de la Virgen, de la Virgen del Carmen como estrella del mar, y la realidad es que fue por esa primera aparición, justamente cuando estaban expulsando a los carmelitas del Monte Carmelo, y ellos se pusieron en oración a rezar, a cantar el Salve Regina. Así que pues obviamente fue una bendición también de la Virgen María bajo la advocación del Carmen, que está ligado desde los momentos más históricos a la orden del Carmelo. Entonces, yo dije al principio que la aparición de la Virgen del Carmen no estaba dentro de las aprobadas por el Vaticano, porque pues obviamente ahí sabemos que ellos tienen una lista de aprobaciones de acuerdo a los estudios y los criterios que han utilizado después de
que hubo el Concilio de Trento. Básicamente el Concilio de Trento, que fue en los años 1551, no, fue en 1563 el Concilio de Trento, fue donde la Iglesia comenzó a poner los parámetros para la investigación, y poco antes, en un concilio anterior al de Trento, que fue el Concilio de Lateranense V, allí empezaron a decir, mira, ¿sabes qué? Para que una aparición sea a la Virgen, sea de un santo, sea de nuestro Señor Jesucristo, corazón de Jesús, lo que sea, pues para que una aparición se dé como cierta, debe estar aprobada por el Vaticano, por la Santa Sede. Y de ahí, pues obviamente ya en el Concilio de Trento empezaron a darle la función de esos estudios y de esa aprobación a los obispos de la diócesis a donde pertenecía la aparición de quien fuere. Así que ahí ya empezaron a poner unas normas desde ese momento. Así que para 1251, cuando se apareció la Virgen del Carmen, no existían esas normas. Todo lo que había era la fe y la fe y la tradición de la Iglesia, que pues obviamente por costumbre, por fe popular, por devoción pública, pues aprobaban una aparición por sus frutos, por las gracias que traía. Así que la realidad es que pues obviamente no está aprobada la Virgen del Carmen, no porque no está aprobada. En la Iglesia pues hay otra clasificación a la que sí pertenece, que es estas apariciones aprobadas tradicionalmente por la tradición de la Iglesia. Y la Virgen del Carmen está dentro de esas apariciones, que son apariciones tan importantes a lo mejor como las aprobadas por el Vaticano, y es una de las más importantes de esa rama, porque además tiene, para que una aparición sea de las más importantes, pues obviamente tiene que haber alcanzado el nivel de estar en la liturgia de la Iglesia a nivel universal y no local. Porque hay unas advocaciones que tienen una fiesta litúrgica en la iglesia local, pero en la iglesia universal pues hay pocas, y habíamos hablado que de las apariciones aprobadas por el Vaticano solamente están 4, que son la Virgen de Fátima, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Lourdes y la aparición de la Milagrosa, de Catarina Laver. Esa aparición de la Milagrosa pues tiene una fiesta litúrgica universal, y dentro de las aprobadas por el Vaticano pues están esas 4 como las más importantes apariciones. La laquita japonesa no está aprobada. No, esa está aprobada por el obispo, pero no por el Vaticano todavía. Y una vez aprobada por el Vaticano no necesariamente va a alcanzar el nivel de ponerla en a nivel de liturgia de la Iglesia Universal. Porque pues obviamente eso se hace cuando la advocación pues obviamente alcanza unos niveles de importancia y de fe a nivel universal grande. Y obviamente ahí es donde el Vaticano pues llega a ese nivel. Si lo escuchan mejor ahí, lo pueden escuchar aquí, ahí lo ven acá. Pero aquí se ve la presentación, ahí no. Por eso es que les digo. Porque si ponemos tu micrófono, tiene... No, yo lo puedo poner. Pon el micrófono allá. Porque creo que cuando... Porque el televisor tiene el volumen. Si le quitamos el volumen del televisor, pues yo lo puedo poner. ponte tú, exacto. Ya, ahora. Ok, yo creo que ahora se escucha mejor. Lo paso, ¿verdad? Sí. Entonces, pues obviamente, entre las apariciones aprobadas bajo la tradición de la Iglesia, tradicionalmente aprobadas, hay aproximadamente 19 apariciones y están regadas por el mundo. No se da cuenta, hay algunas que son posterior a los 1563, que fue el de 63, que fue el Concilio de Trento, pero estamos hablando de que en esa época no había redes sociales, no había internet, no había conexión, Wi-Fi, whatever. Así es que si una aparición ocurría en los recónditos del mundo, pues obviamente no se ven. Por la importancia que tiene, por la devoción que
que trae, pues obviamente está aprobada bajo esa tradición. Entonces aquí tenemos un ejemplo, que empezando por la primera, que es Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza. Esa es la primera aparición que se conoce de la Virgen María. Ella todavía estaba viva cuando de alguna manera se dislocó y apareció, y le apareció al apóstol Santiago en Zaragoza. Así es que pues obviamente esa aparición, aunque haya alcanzado un nivel de liturgia en España, no se encuentra entre los aprobados por el Vaticano y tampoco ha alcanzado un nivel de liturgia universal, a pesar de que la advocación o la fe por Nuestra Señora del Pilar está en muchos países y tiene... Yo creo que Gabriela está encinta. De alguna manera, pues obviamente hay que diferenciar eso, porque muchas veces oigo... Tiene un vestido ahí como de... Es normal hacerlo. Mira, es que el Pilar está aprobado por el Vaticano, es que la Virgen está aprobada por el Vaticano, y la realidad es que en aquel momento no había una aprobación del Vaticano como tal, en el año 40. Supone que lo diga. Así que básicamente no se hicieron Bueno, yo la veo ahí como su... ni nada por el estilo, pero obviamente sabemos que la Iglesia Universal le ha dado una importancia grande, que están a nivel de liturgia en las iglesias locales o universales, y pues obviamente es súper importante, no por eso dejan de ser menos importantes, y mucho menos, por ejemplo, la aparición de la Virgen del Carmen. Así que la aparición de Nuestra Señora del Pilar está dentro de ese grupo, tiene una basílica espectacularmente bella. La otra es, pues obviamente siguiendo, eso fue en el año 40, en el año 1218, pues nos encontramos a Nuestra Señora de la Merced, que está que fue en Barcelona. Después, pues obviamente otro ejemplo, no que son los únicos, yo dije que eran 19, aquí simplemente puse un ejemplo de esa, Nuestra Señora del Monte Carmelo, que fue en 1251. Estamos hablando que esas tres anteriores, pues obviamente no había pasado el Concilio de Trento. Pues obviamente entre esas está Nuestra Señora de Coromoto, que es la patrona de Venezuela, mi país, y que es una advocación súper importante, pero obviamente en aquella época, en el estado portuguesa, en el interior de Venezuela, no había una sede de un obispado para que hiciera un estudio de esa aparición, ni que documentara las documentaciones que hay, pues son similares a las que hubo con Nuestra Señora de Guadalupe, que son gente que estaba allí, indígenas que habían aprendido a leer y a escribir y habían podido documentar eso. Y pues obviamente a través de los años se convirtió en una advocación importante para el país o para el lugar o la región. En este caso, Nuestra Señora de Coromoto es la patrona de Venezuela. También tiene un santuario bellísimo que Benedicto XVI, siendo papa, pues la declaró basílica menor también. Y otra de los ejemplos que están ahí para seguir en Latinoamérica fue la de Nuestra Señora de Lajas, que es en Colombia, que también es una aparición espectacular, también ha sido aprobada por la tradición de la iglesia, tiene su fiesta litúrgica, así como la Virgen de Coromoto tiene en Venezuela. En Colombia hay una fiesta litúrgica de la iglesia para celebrar a Nuestra Señora de Lajas. ¿Y la del cobre? También, la de Caridad del Cobre no está entre este grupo, la Caridad del Cobre está en un grupo que se llama Aprobada por la Fe Popular. Está la de la Caridad del Cobre, está la de República Dominicana, que es Nuestra Señora del Cobre, ¿no? No, del Cobre es de Cuba, de la Altagracia, Nuestra Señora de la Altagracia y otras como, por ejemplo. ¿Por qué hay esa diferencia? Pues básicamente hay unos niveles que mide la iglesia, pero pues muchos son subjetivos más que objetivos, así es que la realidad es que pues la diferencia. Pero hay unas apariciones las apariciones de la Virgen están desde el año 40, y obviamente se han dado más de 2.200 apariciones, se han registrado durante la historia de la humanidad, así que pues obviamente es imposible por el lugar, sitio histórico, momento en que se ocurren, pues poderlas estudiar y evaluar todas. Así que pues ellos han hecho una clasificación en función a unos parámetros que ellos han utilizado, pues y básicamente eso es lo que la Nuestra Señora de la Providencia está en ese grupo que son aprobados por la fe popular. Y son tan importantes como que la Virgen Nuestra Señora de la Divina Providencia es la patrona de Puerto Rico. Y no es nada más de Puerto Rico, de otros sitios también. Así que la realidad es que no por eso deja de ser menos importante. Y como dijimos al principio, no por eso deja de tener la importancia para nosotros como fieles católicos
del amor que le demos a cualquiera de esas advocaciones, porque no importa el nivel de reconocimiento que tenga a través de la iglesia, no importa el momento histórico que haya vivido, no importa que se haya sido más estudiado o menos estudiado, sigue siendo la misma Virgen María, que es importante para nosotros porque intercede por nosotros en el cielo, y sigue siendo el amor de nuestra madre, la madre de Dios y la madre universal. Así que la realidad es que no importa eso, uno lo pone porque es una manera de clasificarla y de hablar sobre ellas y de plantearse o evaluar una u otra situación particular de una aparición. Pero la realidad es que no por eso deja de ser más o menos importante para nosotros, porque la más importante para uno es pues obviamente la que uno lleva en el corazón, la que uno le rinda devoción, porque al final sabe que es la misma Virgen María, y intercede por nosotros en el cielo, que es nuestra madre, la madre de nuestro Salvador, y la que está con nosotros y nos protege, y tiene esta misión tan grande cada vez que viene a la tierra, de tratar de traernos mensajes, de tratar de convertirnos, de tratar de que seamos mejores, para llegar a la salvación, que es la meta de todo cristiano. Así que pues obviamente no importa el grado de aprobación, no importa históricamente lo que se haya estudiado, dónde esté clasificada, la importancia viene siendo lo que tú llevas en el corazón y que es nuestra misma madre, la Virgen María. Así Mira, que pues nada. está el Padre Miguel mostrando en pantalla Sí. el libro de quién es la Virgen de Coromoto. Ah, sí, esa es el libro. ella es esa señora que escribió ese libro que se llama María García de Fleury. Tiene unos videos en YouTube de la Virgen de Coromoto espectaculares. Ese libro es bello, es un libro muy pequeñito, lindo, y ella es una de las fieles devotas de la Virgen de Coromoto. La Virgen de Coromoto, al igual que la de Guadalupe, dio lo que en algún momento se consideraba una mariología, ella dejó una estampa, un sellito, que es del tamaño de un sello postal, porque cuando el indio Coromoto la trató de agarrar, porque ella lo que le estaba pidiendo es que llevara a los indios a bautizarse, porque ella quería que se convirtieran en hijos de Dios y que fueran al cielo. Es que es un mensaje más o menos similar al de la Virgen de Guadalupe. Y obviamente era importante porque ellos vivían en guerra, ellos se mataban, ellos no tenían adoraban a dioses paganos, etc. Así que pues súper importante. Entonces, en algún momento el indio Coromoto pues le hizo caso y se llevó a la gente a bautizar, pero en un momento cuando él empezó a perder el poder, porque ya estaban siendo evangelizados los indios, pues él se molestó y se retiró, y entonces se siguió apareciendo nuevamente y le dijo, mira, vayan a bautizarse, necesito que sean hijos de Dios. Y en un momento él dijo, vete de aquí, no me molestes más. Y cuando trató de agarrarla, se quedó en su mano con una estampita que es del tamaño de un sello postal. Wow. Que existe, y obviamente se han hecho estudios también sobre eso. La pintura parece que flotara sobre el papel, no se sabe obviamente el material de que está hecho. Lo que sí es que pues obviamente al no haber tenido el cuidado durante la historia, la metieron en un cristal en un momento determinado, después que estuvo expuesta a velas y todo, y la realidad es que fue dañándose un poco. Pero una de las cosas que ella dice en el video que dice es que la misma Virgen se ha ido restaurando. Cuando tú la veías después que salió deteriorada, que ellos tratando de hacer una labor de restauración y no pudieron llegar mucho, pues obviamente la dejaron tranquila y no la tocaron. Y ella misma se ha ido restaurando y restaurando y restaurando y restaurando. Y nada, tiene una historia bellísima que en algún momento, a lo mejor, y es bastante parecida a la Virgen de Guadalupe, así que en algún momento podemos reflexionar sobre ella. Solamente te quiero decir, la realidad es que, sí, yo creo, sí, es importante que él hable a lo mejor de este punto. Adelante. José Enrique, solo un minuto. Solo quiero decirte que son aquí las 5, las 7:30. Dentro de 1 hora y media tengo en la parroquia al grupo de la Virgen de Coromoto. ¡Qué lindo! Estoy acompañando a un grupo de venezolanos que se están organizando desde Venezuela, pero los que residen aquí, bajo la doctora Fleury, yo la conozco, así que me llama mucho la atención para que tú lo sepas. Nada, no te interrumpo, sigue. José Enrique es venezolano, Miguel, Padre Miguel, José Enrique es venezolano. Sí, lo dijo, sí. Por el
de apariciones. Así que Dale un gracias. mute tú. Dale un mute. Gracias, Padre Miguel. Y qué casualidad, y qué bueno, y qué bendición. Amén. Y la realidad es que pues la situación política de Venezuela ha hecho que los venezolanos estemos regados por el mundo. Mi familia está en Chile, que está conectada viéndome. Saludos para ellos. En Nueva York. ¿Ah? En Nueva York En también. Nueva York también, así que estamos regados y eso ha pasado con muchas familias de Venezuela, así que nosotros los venezolanos pues seguimos manteniendo nuestra fe y fervor a la Virgen y este sueño de lograr una mejor Venezuela y estamos regados por el mundo, así que gracias al Padre Miguel que le está dando apoyo a ese grupo de venezolanos que hay en España, que es bien numeroso porque pues en un momento cuando cuando la Guerra Civil Española hubo muchos españoles que se fueron a Venezuela, muchos. Así que la colonia española en Venezuela era bien importante. Cuando pasa esto, pues todos ellos pertenecen, sus hijos, su descendencia pertenecen a la Comunidad Económica Europea. Así que lograron tener esa ciudadanía y pudieron entonces viajar, regresar a Europa. Muchos de ellos, hay una historia bella, hay un hijo que regresa con su madre a un pueblo donde ella vivió y el pueblo está abandonado hoy en día y él empezó a comprar las casas del pueblo para restaurar y compró la casa donde vivía su mamá cuando era soltera y la estaba arreglando para que ella viva allí. Y ahí conoció a su papá, que en paz descanse. Así que son historias increíbles que están pasando alrededor del mundo, pero específicamente en España y en Portugal, donde hubo mucha gente que se fue de allí. Pues nada, nosotros obviamente hacemos como estamos buscando la relación entre para volver a la presentación, entre la advocación de Nuestra Señora del Carmen y de Garabandal, pues no podemos entender la advocación de la Virgen del Carmen sin saber de los carmelitas. Y la realidad es que pues, obviamente nadie mejor que el Padre Miguel para hablarnos de esto. Pero no sé si está allí todavía. Sí, él está aquí todavía. Así que... Por lo menos esto, ¿no? La relación con Garabandal yo lo voy a explicar, pero... ¿Qué pasó? ¿Se desconectó? Bueno, nada, déjame seguir aquí. Entonces. Pues sigue tú. Bueno, nada, los carmelitas, como dijo el Padre Miguel también ahorita cuando nos introdujo, pues es una orden que nació en el Monte Carmelo para vivir su consagración en Jesucristo, teniendo como modelo a la bienaventurada Virgen María y al profeta Elías y Eliseo, como dijo el Padre Miguel. La realidad es que mucha gente, muchos devotos, siguiendo la experiencia del profeta Eliseo y del profeta Elías, pues se retiraron al Monte Carmelo y allá se pusieron a vivir una vida de silencio, de soledad, de meditación en la palabra de Dios, y vivían en grutas, etc. Posteriormente, pues obviamente se empezaron a unir, y como decía el Padre Miguel también, pues obviamente también posteriormente fueron sacados de allí, del Monte Carmelo, cuando la invasión de los sarracenos a Jerusalén, y pues obviamente de allí fueron empujados de allí para moverse a otros países, pues obviamente su expansión. Así es que es como decía el Padre Miguel, que en un momento eran ermitaños, vivían una vida ermítica, pero también ahora viven en el pueblo de Dios. Así es que también con una bella misión de buscar en cada persona que esté en sus manos, que toque tocar su alma y ver el rostro de Dios en cada persona que esté por allí. Así es que pues obviamente tienen eso y se ha dividido, porque obviamente los carmelitas pues obviamente pasaron por un periodo bien difícil, ahí surge la reforma, Santa Teresa de Jesús, la gran reformadora de raíces. Pero de ahí, pues obviamente, hubo una división, y a lo mejor, pues, como todo lo que pasa a través de la historia que es tocado por Dios y la Virgen, pues también fue una bendición, porque también ahí, entre las ramas de los carmelitas, pues hay algunos que se dedican a la vida ermítica, si quieres pasa, María, y otros entonces se dedican que obviamente promotores del escapulario del Carmen, obviamente, después se dividieron, sencillamente hay muchas más cosas y obviamente la idea no es entrar aquí en el fondo, pero básicamente son carmelitas ermitaños,
obviamente son los que viven la vida ermítica, los carmelitas descalzos, que hay frailes en la primera orden, monjas contemplativas de segunda orden y hermanos terceros auxiliares de la venerable orden tercera de los carmelitas y del Carmelo. Hay muchas divisiones, hay cofradías, hay una historia bella, larga, y bien rica de espiritualidad, porque obviamente la devoción carmelita, la historia de los carmelitas es una historia espectacular simplemente de fe y de resistencia a través de la historia, de todo lo que han pasado. Hay dos puntos que quería, de esto que está presentando, José Enrique, hay dos puntos. Uno, que algunos no saben, tal vez sí, que el nuevo obispo, Luis Miranda, es carmelita. Sí. Obispo auxiliar de la diócesis de San Juan. No, él es de Caguas. No, Fajardo Macao es Padre Eusebio, ¿no? No, Fajardo Macao. Fajardo Macao es el Monseñor Luis Miranda. Okay. Y también quería decirles que fue profesor de la universidad en literatura mística, y déjame subirle volumen porque tal vez él quiere decir algo, y su especialidad es Santa Teresa de Jesús y San. Bueno, pues déjame, entonces, vamos a... Esto no se ofenda a nadie, solamente es para contribuir. Primeramente, Monseñor Luis Miranda, el obispo de Fajardo Macao, es fraile carmelita. Y Monseñor Alberto, el obispo auxiliar de San Juan, es terciario carmelita como yo. Porque una de las cosas que tiene la tercera orden es que cuando tú te haces sacerdote u obispo, si eres terciario, sigues siendo terciario. Voy a explicarlo. En el esquema que ha presentado José Enrique, que está muy bien hecho, hay que matizar unas cositas. Primeramente, la división en las ramas. El Carmelo es una familia inmensa, ¿bien? Pero vamos a lo básico. En la orden, básicamente, está dividida jurídicamente, y ahora hablo de un lenguaje jurídico, está dividida en el Carmelo de la antigua observancia, que son los carmelitas desde el principio, y la orden carmelita descalza, que es la que surge después de la muerte de Santa Teresa. ¿Me escuchan? De dominio, de control, de austeridad, de aplastar. ¿Estamos? No sé si me están escuchando. ¿Me están escuchando? No sé. Sí, te escuchamos. Vale. Mira, pues entonces, está la rama o el tronco. Vamos a hablar más que una rama, es un tronco. Está lo que se llama la antigua observancia, que es el tronco antiguo. Y después de la muerte de Santa Teresa y San Juan de la Cruz, por unos entresijos de cosas de curas y monjas, pues se divide jurídicamente la orden y se funda lo que se llama el Carmelo descalzo. El tronco y las ramas, o ambas ramas, como lo quieras llamar, están divididas internamente en 3 ramas. Está la primera orden, tanto de los de la antigua observancia como de los descalzos, que son los frailes. ¿Y por qué son primera orden? Porque son los primeros que llegaron, los primeros que se constituyeron. Luego, la segunda orden, que son las religiosas de vida contemplativa. ¿Por qué? Porque esas se fundaron en el siglo XV y los frailes son del siglo XII. Entonces, hay monjas de la antigua observancia y hay monjas descalzas, carmelitas descalzas.
Luego hay una tercera rama interna que son lo que llamamos las terceras órdenes, que lo tienen tanto la antigua observancia como los descalzos. Entonces, la tercera orden, ¿para quién es? Pues la tercera orden es para sacerdotes diocesanos o seculares como yo, para obispos como Monseñor Alberto y para toda una gama de laicos, casados, célibes, viudas, todo, que no tienen, que no, digamos, no viven en comunidad o que no profesan los 3 votos de vida religiosa. Además, están las congregaciones de vida activa, que no son segunda orden, en realidad serían más tercera orden. Y esas son, por ejemplo, las carmelitas del colegio de Trujillo Alto, de el Hogar Carmelitano, las de Loíza, las Teresa Toda, de los hogares Teresa Toda. Son todas esas religiosas que no viven en la clausura, sino que viven en congregaciones religiosas. Y luego está aparte las cofradías y las hermandades. Pero ya eso es otra categoría, porque las cofradías o hermandades son más bien una cuestión devocional. Y hay cofradías y hermandades asociadas jurídicamente a los descalzos y otras jurídicamente a la antigua observancia. ¿Qué es Monseñor Luis? ¿Qué es Monseñor Alberto? ¿Y qué soy yo? Y muchos sacerdotes en Puerto Rico y muchos seglares, porque hay más seglares que curas, aunque... pues mira, Monseñor Luis es fraile del Carmelo de la antigua observancia y ahora obispo. Monseñor Alberto es obispo diocesano y terciario carmelita. ¿Qué soy yo? Sacerdote diocesano y terciario carmelita. Y los 3 somos, jurídicamente hablando, pertenecemos a la antigua observancia. Aquí la alegría, y quiero terminar con una nota alegre. En este momento, todos tenemos la impresión de que algún día nos va a pasar igual que les pasó a los trinitarios. Estas divisiones entre carmelitas y carmelitas descalzos, eso va a desaparecer tarde o temprano. Porque esas son cosas que se dan por circunstancias históricas y que pues la gente no puede vivir junta y cuando no puede vivir junta pues piden vivir en casas separadas. Pero el Carmelo es una gran familia y todos compartimos la misma espiritualidad. Todos amamos a Santa Teresa, San Juan de la Cruz, la Virgen del Carmen, el profeta Elías y todos los santos del Carmelo. Y al final acabaremos volviendo a ser una sola familia. Por último, lo que dice Soraya, sí, yo sigo siendo como cura, sigo siendo profesor de mística de San Juan de la Cruz en Ávila. Eso no lo he dejado. El Señor me quitó muchas cosas. Me quitó ser profesor de la Universidad de Amberes, de la Universidad de Puerto Rico, de todas esas cosas que a veces lo añoro un poquito. Pero estoy feliz como sacerdote. Y cuando Dios quiera, pues volveré a las aulas. Pero una cosa que el Señor nunca me ha quitado es ser profesor en el centro de Ávila. Todos los años me voy una semana o semana y media a dar mi asignatura de las poesías de San Juan de la Cruz, que es mi gran especialidad. Y la otra especialidad, que es, además de la literatura mística, es la historia de la iglesia, la historia de la orden, que para eso ha habido varios, y la Virgen de Belén, obviamente. Así que nada, ya me callo porque no me gusta como dice San José, hay que desaparecer amando, y yo creo en los seglares, he sido seglar toda mi vida y los tengo que promover. Así que para que los curas hablen, para que los seglares hablen, los curas que se callen. Y me callo. Padre Miguel, aprovechando que usted está aquí, ¿nos puede decir algo, por lo menos rápido, de Teresa de Jesús y de Juan de la Cruz? Algo que nos llene esa espiritualidad carmelita. Hombre, son en toda la tradición carmelita, son uno de los máximos representantes de nuestra espiritualidad. Eso es indiscutiblemente. O sea, hablar del Carmelo y no hablar de Santa Teresa de Jesús es como quedarnos cojos, porque Santa Teresa
pues fue en su época. El empeño de Santa Teresa, y creo que José Enrique tú lo mencionaste, eso está muy estudiado, pero habría que estar mucho rato. Santa Teresa le toca vivir en un momento justo anterior al Concilio de Trento. Y ella quiere, de alguna manera, tener una vida más en su mente. Ella tiene la idea de que ella quiere vivir más como vivían los antiguos ermitaños en el Monte Carmelo. Y entonces ella quiere que sus monjas, pues claro, en la encarnación donde ella estaba, no te creas que no vivían una vida fuerte, vivían una vida religiosa, pero ella quería mayor clausura, que la comunidad fuera más pequeña, para que se pudieran conocer las monjas entre sí, formar más comunidad. Y dicen algunos que incluso ella quería, en un mundo de hombres, ella quería darle un espacio a la mujer en el que la mujer fuera libre. Todas estas cosas. Entonces ella quiere vivir como al estilo de los ermitaños, los primeros ermitaños del Monte Carmelo. Ella tiene eso en su mente. Y así ella decide empezar a fundar conventos donde se viviera una vida pues más sencilla, más pobre, más eremítica. Y entonces el Señor le va dando unas gracias espirituales extraordinarias, porque ella es una, leerla y conocerla es una delicia. Siempre Teresa cautiva, ella cautiva a mucha gente. Luego sus obras, sus escritos son magistrales. Las moradas, el libro de la vida, las fundaciones, sus cartas son pues fabulosos. Pensar una mujer en el siglo XVI, cuando la mujer no valía un chavo, pues pensar que una mujer monja pues pudiera hacer lo que hizo, pues una cosa extraordinaria, una obra del Espíritu Santo de altura. Y ella, en realidad, su misión es ser maestra de oración, porque esa es su gran misión. En la iglesia, ser maestra de oración. Y para eso ella escribe todo eso. Luego, San Juan de la Cruz es otro caso. San Juan de la Cruz es un caso muy raro, porque San Juan de la Cruz vive más como un monje cartujo. Él era de estas personas que no se metía en la política, pero no hablo de política estatal, me hablo de política en la vida religiosa. Él como que vivía al margen de todo, enamorado, poeta, místico, director espiritual. Y entonces lo de él se puede resumir, pues mira, la ciencia del amor o el amor como ciencia, descubrir a Dios a través del trato afectivo con Él y no a través única y exclusivamente de la razón, como por ejemplo lo tenían los dominicos con Santo Tomás de Aquino y la escolástica. Pues él rompe con eso, él es más como los padres de la iglesia, él quiere que vayamos a la relación con Dios, que conozcamos a Dios no solo a través de las ideas, sino que lo conozcamos a través del trato de amor con Él. Además tiene la característica de que es un gran místico, un gran maestro espiritual. Y entonces San Juan de la Cruz es el gran, digamos, acompañante, director espiritual de todo ese momento. Y claro, ha pasado la historia por sus grandes tratados, el de la noche oscura, donde él describe lo que significa una noche oscura del sentido, una noche oscura del espíritu, los procesos del alma, cuando estamos en alta o cuando estamos en baja, cuando el Señor nos quita los gustos por las cosas y cómo hay que perseverar, cuando nos quita los gustos, primero los gustos, los apetitos sensuales, pero luego nos quita los apetitos espirituales, los gustitos espirituales. Por ejemplo, lo sensual, pues cuando a ti se te empiezas a rezar el rosario todos los días y a leerte la Biblia todos los días y se te quita el gusto. Y tú dices, ¿y esto qué significa? ¿Que tengo menos devoción? No, que el Señor quiere llevarte por el caminito, que no lo tienes que buscar a Él por los gustos, sino por quien Él es. Entonces San Juan de la Cruz te va llevando por ese camino como un auténtico maestro. Entonces, claro, ha habido otro muy grande en la tradición. Bien, ahora mismo estamos
Alguien ha mencionado Edith Stein, efectivamente, Teresa Benedicta de la Cruz, una de las grandes. Ahora estamos a punto de canonizar al beato Tito Brandsma, que creo que va a ser el año que viene, que cuando eso salga, eso es una figura que cuando se conozca más, eso va a ser una bomba, porque es un hombre que lo mataron por defender a los niños judíos en las escuelas católicas y por defender la prensa católica. O sea, por hacer lo que los obispos no se atrevían a hacer. Por eso lo mataron. Por eso la Gestapo lo llevó. Y luego tiene una obra inmensa. Y así sucesivamente hay tantos y tantos. Ahí tienes ahí a Teresa de los Andes. O sea, ha habido grandes maestros. Y todo tiene una característica. La Virgen, que es, no se puede ser carmelita sin amar a la Virgen. Hay un adagio que dice, totus Marianus Carmelus est. El Carmelo es todo de María. Y no, el carmelita que no ame a la Virgen no es carmelita. Porque todo, absolutamente todo se refiere a ella. Nosotros incluso tenemos, en la regla dice vivir en obsequio de Jesucristo. Imitar a María en el espíritu de Elías, dice el refrán. Porque vivimos para Jesús, pero imitando a María y viviendo como María, amando a María. Es una espiritualidad que aquí en Occidente no te la vas a encontrar mucho, porque aquí tendemos a ser muy racionales y separar una cosa de otra. Los carmelitas, al ser orientales en Tierra Santa, pues son lo primero, es esa trilogía, Jesús, María y José. Imitar a María para imitar a Jesús, y ahí en ese binomio San José está metido. Esas son las notas características. Luego el celo por las almas. El carmelita es un hombre contemplativo, una mujer de dimensión contemplativa. No es una persona que, aunque esté metido en 40 cosas como yo ahora, que yo de veces digo que yo rezaba más de laico que de cura. Entonces tengo una pelea, me paso diciendo eso. Digo, yo creo que mi vida espiritual era mejor antes. Pero el reto es que tenemos que ser contemplativos. Es una dimensión, es una espiritualidad. Es una cosa que no tiene nada que ver con estar encerrado entre cuatro paredes. Es que lo nuestro, la naturaleza, al ser marianos, y María es la mujer contemplativa, ¿quién mejor que ella? ¿Quién mejor que ella? Así que nada, ahí te he dado unas cuantas notas, que esto es, y claro, no sé, ya el que quiera preguntar, es que no quiero seguir hablando, que ya, me suelto los topos, que me tengo que callar, porque los curas se tienen que callar para que los laicos hablen. José Enrique, sigue. Muchas gracias, Padre Miguel. Pusimos el ejemplo de Santa Teresa de los Andes porque tengo familia en Chile, viviendo en Chile, así que sabemos la gran devoción que hay por ella allí, y tuvimos la oportunidad de visitar el santuario espectacular, así que fue uno de los ejemplos que puse por eso. Pero sé que hay muchos santos en el Carmelo. Así que bueno, nada, siguiendo con la presentación, pues el padre nos habló un poquito, voy a pasar más o menos rápido con esto, porque ya lo hemos ido comentando en la presentación. Las apariciones de la Virgen del Carmen básicamente son tres a los carmelitas. Uno, en 1235, cuando llegaron los sarracenos, ellos tuvieron que irse del Monte Carmelo, ellos cantando el Salve Regina, se les apareció la Virgen y les dijo que ella sería su estrella del mar y los guiaría a través de sus caminos y los acompañaría siempre. Después, ya estando los carmelitas en Inglaterra, y de ahí es Simon Stock, ya como superior de la orden, él todo el tiempo rezaba a la Virgen que le diera una señal de benevolencia, porque había una crisis en el momento. La gente no creía en los carmelitas porque era una orden relativamente nueva, a pesar de la historia que tenía, y la realidad es que pues obviamente una de las cosas más importantes que quería hacer es conocer a los carmelitas, y buscaba que los papas lo aprobaban, pero con todo eso no se daba eso. Así es que rezando la poesía que recitó el Padre Miguel de la Flor del Carmelo, pues el 16 de julio de 1251, estando en oración, se apareció la Virgen a San Simón Stock, le trajo el escapulario. La nota que yo tengo, el Padre Miguel dijo que ella apareció vestida de marrón, y la mayoría de los cuadros están así,
los escritos que yo pude investigar, los más antiguos, que era cuando el secretario del redactor, la Virgen decía que la Virgen María estaba vestida con el vestido blanco y el manto azul. Y de hecho, por esa razón, es que la Virgen que está en el Monte Carmelo, en Estela Maris, en el convento carmelita, cuando ellos pudieron volver allí, está vestida con el traje blanco y el manto azul. Pero posteriormente a eso sí se aparece en 1322 al que todavía no era papa en aquel momento, pero iba a ser el Papa Juan 22. Sí, 22, y en una visión le habló de lo que es que después del primer sábado del mes, un compromiso adicional que tuvo la Virgen a través del escapulario, que decía que a todos los que llevaran con verdadera devoción a sus hijos carmelitas y los que llevaran con verdadera devoción al escapulario, una vez que se murieran, si tuviesen que ir a librar sus penas en el purgatorio, la Virgen lo iba a buscar y el sábado siguiente, o cuanto antes, dice la iglesia, pues lo iba a sacar del purgatorio y lo iba a llevar al cielo. Eso es lo que pues, se conoce como el privilegio sabatino. El escapulario, pues obviamente es un sacramental mariano de los más importantes. Dicen que son 3 los más importantes, pues obviamente el Santo Rosario, el escapulario y la medalla de la Milagrosa. Pero pues obviamente el más antiguo, pues el escapulario de la Virgen del Carmen. Y la realidad es que pues obviamente para llevarlo con devoción, pues lo que dice es que no se debe tomar como un signo supersticioso, porque no es un protector mágico. No es que si tú no cumples, no vives de acuerdo al Evangelio y no recibes los sacramentos y no profesas una devoción a la Santísima Virgen, vas a salir del purgatorio y te va a llevar al cielo. O sea, no, tienes que llevarlo con verdadera devoción, tienes que procurar vivir en gracia de Dios, tienes que llevar una vida de oración, vivir la castidad según tu propio estado, si eres casado, si eres soltero, si eres sacerdote o cualquier posición que tengas, y recurrir al escapulario en las tentaciones, porque es un arma contra el demonio súper poderoso. El escapulario es como un vestido de la Virgen que nos ayuda en los momentos más difíciles. Así que pues obviamente esas son las promesas de la Virgen del Carmen a los que llevan devotamente su rosario. Pues obviamente es la salvación eterna. El que muere vestido con el escapulario no sufrirá las penas del fuego eterno. Y la segunda promesa es la que acabamos de hablar, que es lo que llaman el privilegio sabatino. Así es que, pues obviamente esto se resume en una frase que lleva la mayoría de los escapularios, que dice: en la vida te protejo, en la muerte te ayudo y después de muerto te salvo. Así que pues, eso es súper importante. Así que pues obviamente los papas siempre han sido bien devotos del escapulario. Dice Pío XII, dice tener todos un mismo lenguaje y un arma común. El lenguaje de las palabras del Evangelio y el arma del escapulario de la Virgen del Carmen. Es como un arma para luchar contra las tentaciones y contra el demonio. El mismo Pío XII dice: reconozco por fin que en el escapulario su consagración al Inmaculado Corazón de María, porque el escapulario nos marca como hijos escogidos de María y se convierte para nosotros en un vestido de gracia. Juan 23 decía: la devoción del escapulario ha hecho correr sobre el mundo un río caudaloso de gracias espirituales y temporales. Creemos que entre las formas de piedad mariana debe contraerse expresamente el rosario y el uso devoto del escapulario del Carmen. Eso lo decía Pablo VI, San Pablo VI. Dice: quien lo recibe queda asociado a la Orden del Carmelo, dedica al servicio de la Virgen, se dedica al servicio de la Virgen para el bien de toda la iglesia. Y entonces decía Juan Pablo II también: yo llevo sobre mi corazón el escapulario del Carmen, como una expresión del amor que siento por María y como reconocimiento a su protección continua, siempre. Así es que, ya entrándonos al tema de Garabandal, para pasar rápido, pues obviamente, ¿y por qué entramos a Garabandal? Porque pues, definitivamente la Virgen, cuando se apareció bajo la advocación del Carmen, como básicamente históricamente estaba vestida en los primeros siglos, que era con el manto, el traje blanco y el manto azul. Por eso es que en Estela Maris, en el convento, está así, y las más antiguas pinturas pues la ponen a ella de blanco con el manto azul. O sea que pues, realmente esto no lo conocía las videntes de acá.
las videntes de Garabandal cuando pasó, porque todos los conocemos, o usualmente las conocemos, con el traje marrón, con el hábito carmelita. Pero la realidad es que cuando tú te pones a ver los mensajes de Garabandal, dice: yo, vuestra madre, por intersección del ángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis, os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. ¿Qué está diciendo la Virgen? Pues mira, yo no quiero que se condenen, que es una fuerza, un elemento fuerte contra la condenación, pues el uso del escapulario y llevarlo con verdadera devoción. Y eso te lo están diciendo de toda la vida, así que pues obviamente ya tú empiezas a ver la relación entre el escapulario y las apariciones de Garabandal. ¿Por qué? Porque pues obviamente allí el escapulario es un signo de consagración a María. Así que ella nos protege y nos cuida como sus hijos. Y así se presentó en Garabandal, se presentó como una verdadera madre para las niñas, ayudándolas, acompañándolas. Hay cantidad de ejemplos. Hay uno que puede ver mucho el padre José Luis Saavedra, que es cuando Mariloli tenía miedo de salir afuera para buscar, porque su mamá la había mandado a buscar la ropa que había dejado tendida afuera, y ella tenía mucho miedo porque había mucha oscuridad, en Garabandal no había alumbrado en la noche ni nada por el estilo, pero ella, a pesar del miedo, pues iba a obedecer a su madre, y apenas iba a salir, entró en éxtasis, y la Virgen la acompañó con su luz y la llevó a buscar la ropa que tenía que dar y a traerla dentro de su casa. Hasta esas pequeñas cosas como jugar con las niñas, etc. O sea que realmente en Garabandal es un ejemplo de eso, de cómo María, pues, obviamente se dedicó como una verdadera madre a esas niñas, y a través de eso, pues, darnos un verdadero catecismo viviente a todos los que presenciaban y leíamos y veíamos de su misterio. Así que también otra cosa importante es que llevar el escapulario nos lleva, y lo vimos entre la parte devocionaria, nos lleva a una vida de oración. ¿Qué se hacía en Garabandal? Garabandal era un pueblo bello donde todos los días se rezaba el rosario, aún antes de la aparición de la Virgen y posterior a la Virgen, pues obviamente los rosarios se les rezaban todo el tiempo, constantemente. Las niñas lo rezaban porque la Virgen se lo enseñó a rezarlo despacio, con verdadera devoción, lo rezaba con ella, se lo enseñó completo. Así que pues obviamente en Garabandal se llevaba una vida de oración, y eso definitivamente tiene que ver con llevar el escapulario con una verdadera devoción. Así que también otra cosa importante es que pues la Virgen lo traía en la mano derecha, y que no era el escapulario como lo conocemos ahorita, que es el chiquito con el cordón, sino es básicamente en forma de manipulo. Por eso la mayoría de las pinturas, como se ve aquí, pues obviamente es un escapulario más grande, de tela más grande. Y es pues obviamente parecido también a lo que llevaban los sacerdotes. En algún momento celebraban la misa con una indumentaria así, pero también tiene otra simbología de la sega, de recoger los frutos de nuestros propios méritos para gloria de Dios y para llegar a nuestra salvación. Así que pues obviamente tiene mucha simbología, y esto es como un resumen más o menos rápido, porque como dijimos al principio, cuando se preguntaba a la gente, o cuando se pregunta ¿qué tiene que ver la vocación de la Virgen del Carmen con Garabandal? Pues la gente dice, o los verdaderos estudiosos dicen: tú puedes escribir un libro de la relación que existe entre la devoción de la Virgen del Carmen y Garabandal. Bueno. En el caso de los frailes y las monjas, el hábito es el escapulario. Exacto, gracias por la aclaración, que obviamente el escapulario, no hablé un poquito de la historia porque lo pasé, pero básicamente era un vestido que se pone, como dijo el padre Miguel, también era como un delantal que usaban algunas otras órdenes religiosas, y los carmelitas no al principio, pero pues obviamente forma parte de su indumentaria religiosa para los carmelitas, para los frailes. Obviamente al tiempo, ya los seglares quisieron usar y participar de eso, y pues entonces pues la iglesia fue cambiando la forma de llevar el escapulario pues con la tradición, pues, y entonces ahora se lleva con la misma devoción y con el mismo significado, con el cordón y la Virgen del Carmen por un lado y el corazón de Jesús por el otro, o con el signo del Carmelo por el otro, como hay distintos tipos. Pero el punto es que hay que llevarlo con verdadera devoción, y pues obviamente los frailes carmelitas siguen llevando como un vestido, como parte de su indumentaria religiosa, pero obviamente nosotros no podemos estar con eso grande por aquí, así que llevamos nuestro escapulario aquí adentro. Así que pues nada, y otra cosa que habíamos hablado la otra vez pasada, pero que quise traerlo, la aparición de la Virgen de Fátima sigue siendo un referente gigantesco para las otras apariciones que sucedieron durante el siglo XX, pero
Yo siempre que leo sobre la aparición de la Virgen de Fátima, encuentro más y más relaciones con la aparición de la Virgen de Fátima y Garabandal. Pero pues obviamente lo que sí hay que tener, hay que saber, es que, número uno, ya el 13 de septiembre, que fue la penúltima aparición, ya la Virgen le insistió a los videntes que volvieran en esa misma fecha en octubre, que verían al Niño Jesús, también a Nuestra Señora de los Dolores y Nuestra Señora del Carmen. O sea que ya la vidente sabía que vería a Nuestra Señora del Carmen, o por lo menos se lo había dado la señora, le había dicho la señora. Ya el 13 de octubre de 1917, cuando fue la última aparición de la Virgen de Fátima, ya ella, Lucía le preguntó, señora, ¿quién eres tú? Y ella dijo, yo soy la Virgen del Rosario. Entonces, pues, obviamente, ahí recomienda que continúen rezando el rosario, que lo había pedido ya por 6ª vez, porque en todas las apariciones lo había pedido, que obviamente es algo fundamental en Garabandal, el rezo del rosario. También había pedido que los hombres se enmiendan, que pidan perdón de sus pecados, exactamente es lo que dicen los mensajes de Garabandal, y que no se ofenda más a nuestro Señor, ya que está demasiado ofendido. Y en Garabandal dice, la copa ya se está llenando, está por rebosar. Así que realmente, pues, el mensaje es ese. Sigue siendo el mismo de Fátima, el mismo en Garabandal, con otras palabras, pero siempre es el mismo mensaje de la conversión, de la oración, de la penitencia. Así es que, pues, obviamente en Garabandal nos dice eso, hay que hacer mucho sacrificio y mucha penitencia. Al igual que en Fátima pide hacer sacrificios por los pecados. En Garabandal dice se está llenando la copa y obviamente en relación a la ofensa de Dios. Pero hay otra cosa bien importante, que cuando se le aparece a Lucía, el 13 de octubre de 1917, la Virgen, ella cumple lo que le había dicho, que iba a ver al Niño Jesús, que iba a ver a la Virgen del Dolor y iba a ver a la Virgen del Carmen. Pero obviamente también se sorprende, como se sorprendieron en Garabandal, porque la Virgen del Carmen que está en su parroquia estaba vestida de marrón. Estaba vestida de marrón. Y entonces, pues obviamente aquí ella transcribo o leo exactamente lo que dijo lo que dice el canónico francés Sebarta, pero que lo dice en otras publicaciones de Fátima. Dice, he visto a San José y al niño al lado de Nuestra Señora. Enseguida he visto como nuestro Señor bendecía a la multitud. Luego Nuestra Señora se manifestó como Nuestra Señora de los 7 dolores, pero sin la espada en el pecho, porque sabe que la Virgen de los 7 dolores tiene 7 espadas en el pecho, si la ponen. Y finalmente he visto vestida de otra forma. No sé cómo decirlo. Vuelvo, ya la había visto marrón, con el traje marrón en su iglesia. Dice, iba no sé cómo decirlo, me parece que era Nuestra Señora del Carmen, iba vestida de blanco con un manto azul y en sus manos tenía un escapulario. Vuelvo, la conocemos con el traje marrón. Ella, la mayoría de las veces que tú oyes hablar de la aparición de la Virgen del Carmen, dice, se apareció la Virgen con el hábito carmelita. Cuando, pues obviamente, la historia más antigua dice que no, que ella se le apareció a San Juan con el traje blanco y el manto azul. Y de hecho es tan así que en Estela Maris está en las imágenes más antiguas, en el monte donde se venera, el Monte Carmelo, donde se venera a la Virgen, a Nuestra Señora del Monte Carmelo, está vestida con el traje blanco y el manto azul. Y entonces, obviamente, esta visión es la misma visión que describen en Garabandal. Lleva un vestido blanco y un manto azul. Sobre su mano derecha un escapulario. O sea que básicamente la Virgen de Fátima, ¿qué te está diciendo? Allí, te empieza a decir con eso. Mira, voy por San José, por el niño, voy por los dolores de la Virgen y ahora estoy como la Virgen del Carmen. Esto tiene un mensaje importante. La Virgen del Carmen ha sido asociada a muchos eventos proféticos desde el profeta Elías en el Monte Carmelo, Eliseo, etc. Así que, pues, obviamente esto tiene una importancia que se pueden hacer tesis doctorales sobre esto. Pero ya la Virgen de Fátima antecede la aparición de la Virgen de Garabandal. Y es que la aparición de la Virgen de Fátima es una de las más importantes y aprobadas por la Iglesia Universal. Y ya dice que está vestida de blanco y con el manto azul. Además, pues obviamente dice, se despide diciendo hasta San Sebastián de España. Y esto pues se recoge en el libro del doctor Manuel Formigado de 1921. Yo, obviamente, cuando yo lo mencioné la vez pasada, siempre hay quien quiere cuestionar las cosas que sea, o quien trata de luchar por las cosas de María, o no trata de ver que la providencia, que nada pasa por casualidad, que la providencia divina tiene todo fríamente calculado.
Pero entonces decían, ¿pero quién es esa persona que está diciendo está San Sebastián de España? ¿De dónde aparece escrito esto? ¿Por qué dice que la Virgen fue con el manto blanco, con el traje blanco y el manto azul? ¿Quién lo escribe? Y entonces, pues obviamente, yo dije, pues déjame aprovechar este paréntesis para hablar del reverendo doctor Manuel Núñez Formigao, que fue el que escribió las maravillas de Fátima. Y entonces, sí, ¿cómo él sabe que la Virgen dijo eso? Porque eso no lo comentan, porque a lo mejor no lo consideran importante, aunque puede tener una importancia detrás de todo eso. Pues él llegó como el delegado del arzobispo de Lisboa y por su bondad y amabilidad se ganó la confianza de los videntes y su familia. Y realmente fue una de las personas que más tuvo cerca a las videntes, inclusive el mismo día de la aparición, después de la aparición, el único sacerdote, el único que la entrevistó, el único que fue a hablar con ella de todo lo que había visto fue el reverendo, el canónico Núñez Formigao. Él estaba allí y sus informes de interrogatorio pues se sirvieron mucho para ir convenciendo a otros sacerdotes que están renuentes a probar y a creer en las apariciones de Fátima, a pesar del milagro del sol. Posteriormente a eso, además de lo importante que había sido en ese momento, y ya con eso era suficiente como para creerle, pues formó parte de la comisión canónica que estudió las apariciones de Fátima. Y gracias a sus escritos fueron los que principalmente se usaron para la aprobación de la aparición de la Virgen de Fátima, y ya sabemos todas las gracias que ha traído a nivel universal. Después, pues obviamente, se encargó, fue el historiador de Fátima, él usó un seudónimo, el Vizconde de Montelo, porque en aquel momento usted sabe que no se podía escribir sin la aprobación de un obispo, y la realidad es que, pues obviamente, él era sacerdote. Eso pasó en Garabandal también. El doctor, el padre de García de Pesquera tuvo que escribir con un seudónimo al principio, igual que el padre Lafité. Todos escribieron con un seudónimo al principio, porque no podían escribir sobre Garabandal, porque no eran unas apariciones aprobadas. Lo mismo sucedió con Núñez Formigao, pero él siempre estuvo ligado a Fátima. Se encargó también del boletín mensual del santuario en algún momento determinado, y además tuvo la bendición de recibir un mensaje que se lo dio a Jacinta en su lecho de muerte, directamente para el canónigo Formigao. Y gracias a la reflexión que tuvo en ese momento con el mensaje que le dio a Jacinta, que está transcrito, pues obviamente él formó una congregación para que se llama Reparadores no me acuerdo el nombre completo, pero realmente era para rezar y hacer penitencia por los pecadores. Entonces, además de todo eso, pues obviamente la gente lo considera, empezaron a llamarlo el cuarto vidente de Fátima, por la importancia que había tenido él y por la presencia que había tenido él durante todo el proceso. Y él murió el 30 de enero de 1958, dicen que en olor de santidad, y tanto es así que la Conferencia Episcopal Portuguesa aprobó abrir la causa, y ya el Papa Francisco aprobó, promulgó el decreto que lo lleva a hacer a promulgar que tuvo virtudes heroicas en su vida. O sea que ya lo que le falta es nada para llegar a ser beato y santo. O sea que si esto no te da los elementos para creer una persona lo que te está diciendo, no sé qué más te va a dar. Porque no hay nadie que tú le puedas creer más de lo que pasó en Fátima, que básicamente él. Así que esto lo llevo porque siempre hay detractores de que dicen, ¿de dónde dice hasta San Sebastián de España? ¿De dónde dice que fue con el manto, con el traje blanco y el manto azul? Pues lo dice él, que era el único que estaba ahí. ¿Alguien que lo contradiga, que estuvo ahí como él? No hay. Así que pues nada, traigo el paréntesis porque pues, sigue siendo para mí importante esto. Y entonces pues aquí llegamos para terminar en cómo podemos relacionar un poco a la aparición de Garabandal. Pues primero pues obviamente ella se aparece por el monte, o sea, por la vocación de la Virgen del Carmen. Hace que realmente pues esto une a la advocación a la aparición de San Sebastián de Garabandal con la Virgen, y realmente tiene mucha relación, no solamente en la parte geográfica. Uno está en el Monte Carmelo, la otra está en las montañas de Garabandal, en sitios montañosos. Obviamente los carmelitas tienen entre su misión imitar y honrar en todo lo posible a la Santísima Virgen María, cuya imagen comenzaron a
a venerar desde tiempos remotos, en Garabandal igualmente. Obviamente la parte Monte Carmelo siempre está unido es un lugar de mucha teología importante en la Biblia, y la realidad es que pues obviamente también está ligada el profeta Elías a los últimos tiempos, que obviamente sabemos que comenzó desde la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero que siempre repetimos eso como que el final de los últimos tiempos, el final de los últimos tiempos, y siempre está ligado mucho el sentido profético de Monte Carmelo, y ese mismo sentido profético pues obviamente ahorita está trasladado a Garabandal con el aviso, el milagro y el castigo. Así es que pues obviamente posiblemente la Virgen María se presentó en Garabandal como nuestra última tabla de salvación. Mira, conviértete, la copa se está llenando, por favor, haz penitencia, vive una vida buena, trata de seguir orando, acércate a la Eucaristía, acércate a los sacramentos. Es siempre súper importante en Garabandal. Así que la realidad es que hay muchas relaciones. Obviamente otra relación es cómo se aparece vestida, pero ya lo hemos hablado bastante con el traje blanco. Eso tampoco se lo esperaba en Garabandal. Las niñas también en la iglesia había una Virgen del Carmen vestida de marrón. Así es que pues eso es importante, porque en un momento determinado, en 1963, salió un libro escrito por un protestante que fue bien destructivo para Garabandal. Y una de las cosas que él decía es que las videntes veían a la Virgen como la veían como en la iglesia, y por eso es que decían que tenía como 17 años o algo así. Pero entonces, entonces él hablaba de un fenómeno que se llama, yo lo traje por aquí, se llama ideoplastia proyectiva, que es cuando nuestro cerebro tiende a asociar la imagen o las preconfigura, partiendo de imparciales referencias o puntos de apoyo. Entonces él decía que por eso es que, por la ideoplastia, es que las videntes veían a la Virgen como unos jovencitos de 17 años. Y entonces, una de las cosas que le decían, ajá, ¿y por qué la ven con el manto, con el traje blanco y el manto azul? Eso también es ideoplastia, porque ya la ven allí vestida de marrón. Entonces, sobre eso, pues obviamente no tuvo respuesta. La realidad es que, nada, siempre va a haber quien ataque, hay muchos distractores, pero pues uno tiene que seguir siendo fuerte en la fe y seguir perseverando en eso, porque uno sabe cuál es el camino por la propia reflexión, porque pues obviamente Dios y la Virgen hablan en nuestro corazón y solamente tenemos que estar abiertos a oírlos y a entenderlos. Así es que obviamente también la espiritualidad carmelita se caracteriza también por tener una vida de intimidad con nuestra Virgen. Por eso es el Padre Miguel, el Carmelo es todo María. Y obviamente esa intimidad es la que se muestra en Garabandal. Las niñas tenían una verdadera intimidad con la Virgen María. Ellas hablaban de sus cosas, de lo que hacían. Ellas las trataba como una verdadera madre, las escuchaba como nadie las escuchaba, las entendía como nadie las entendía. Las enseñaba como enseña una madre a una hija. Y aún más, pues obviamente decían que le tenía tal confianza, porque a veces decía que a una madre uno no le puede decir necesariamente todo, pero que a la Virgen se sentían con la confianza de decirle todo. Y lo decía Conchita, y siempre hacían relación de que la madre Conchita era bien fuerte de carácter. Pero entonces ella decía, pero a una madre uno no le puede decir todo, pero a la Virgen te lo puedes decir todo. Y te comprende, y te entiende, y te ayuda, y te guía. Así es que fue importante. Pasa un momentico. Atrás. Ajá. Sí, esta foto que está allí es de la Virgen María en el Monte Carmelo. ¿Ves? Ahí se ve que está vestida con el traje blanco y el manto azul, con el escapulario siempre marrón. Esa es la imagen que hay ahí en el Monte Carmelo de ella. Así que es una imagen histórica en ese aspecto. Entonces, obviamente también uno de los grandes apóstoles que tuvo Garabandal, que fue el sacerdote belga Lafiner, yo no sé pronunciar francés, como 3 meses antes de morir, tuvo una cita que me pareció interesante transcribir, que decía, él reflexionó, decía, siempre es así la subida del Monte Carmelo, y siempre es así, dice, siempre es así también en Garabandal. No hay otra vida, no hay otro camino que el de la penitencia, el sacrificio y la humillación.
porque Garabandal es la soledad del Carmelo, es la soledad de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa del Ávila, es la soledad de Teresita, y también es la soledad de la eucarística, que nos permite ser almas de profunda oración, que nos permite ser almas de profunda oración. Así que la realidad es que desde los primeros tiempos se ha asociado mucho la advocación de la Virgen del Carmen, la espiritualidad carmelita, a los sucesos y a lo que se vive en San Sebastián de Garabandal. La realidad es que, pues obviamente, como decía también el padre Miguel, él lo dijo, que el Monte Carmelo está ligado al culto a la Virgen y está ligado también a la historia de Israel con la acción del profeta Elías. Así que al ser señalando, al estar la Virgen aparecer como Nuestra Señora del Monte Carmelo en San Sebastián de Garabandal, pues ella lo que está buscando es señalando la intervención de Dios a favor de la iglesia, porque realmente allí en Garabandal fue una constante epifanía. Para terminar, para no quitarle más tiempo, que sé que hemos hablado mucho, pues obviamente vuelvo y le digo, esto al que le interese de leer sobre las ventajas o las relaciones que hay entre la aparición de la Virgen en San Sebastián de Garabandal y la advocación de Nuestra Señora del Carmen, pues es inmensa, porque obviamente cuando uno habla de eso, no solamente habla de la Virgen del Carmen como tal, sino que habla de los carmelitas, que están totalmente fusionados, totalmente relacionados a la Virgen del Carmen, y esa espiritualidad carmelita pues se refleja de una manera increíble en Garabandal, que además pues obviamente valga aclarar, pues obviamente no solamente fue una aparición para los carmelitas, porque en Garabandal pues si hay algo que se caracterizó la Virgen, que fue por su amor a los sacerdotes, por tenerlos a ellos como hijos predilectos, y de todas las congregaciones, jesuitas, dominicos, de todas, diocesanos, de todas las congregaciones marianas, iba gente a San Sebastián de Garabandal. Dice que hasta José María fue para allá, Escrivá de Balaguer fue para allá con un grupo de estudiantes. Así que pues obviamente está bien relacionada a esa devoción por la iglesia, esa devoción por los sacerdotes, y definitivamente a esa espiritualidad carmelita que es súper rica, que obviamente uno quisiera, cada vez que yo me ponía a leer, me tardaba más porque me metía más en lo que era la espiritualidad carmelitana, y uno se queda ahí pegado por lo rica, por lo bella, por lo profunda que. Pero pues definitivamente María es Madre de Dios y Madre nuestra. Estuvo allí en Garabandal, estuvo en Lourdes, estuvo en Fátima y está siempre. Así que ella no siempre nos trae esperanza, y definitivamente es el camino de la salvación. Ella te lleva de la mano siempre. Así que a la presencia de Dios. Así que muchas gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Gracias. José Enrique. Obviamente ese aplauso para María. José Para Enrique. María, que obviamente es nuestra madre y es la que hace que estemos unidos aquí. Mira, José Enrique. Tienes que Yo no sé. Sí, padre, lo escuchamos. Adelante, padre Miguel. Mira, José Enrique, que te has emocionado tanto que cuando quieras ser carmelita tienes las puertas abiertas, ¿eh? Gracias. Muy bien. Yo sé a dónde te tengo que mandar. Vamos a pedirle al padre Miguel, que nos está escuchando, ¿verdad? Sí. Que ya que empezamos el día con Monseñor Cummins y terminamos nuestra charla, gracias José Enrique, con padre Miguel, vamos a pedirle que nos dirija en oración para cerrar nuestra charla, que nos eche la bendición desde España, como carmelita, como amante de la Virgen,
como sacerdote, como puertorriqueño. Bueno. Yo tengo una pregunta. Pues antes de la bendición tenemos una pregunta, dale, Chele. Es que me gustaría, ¿verdad? No tengo mucho ¿verdad? Conocimiento sobre la acción, ¿verdad? Del profeta Elías ¿verdad? La historia ¿verdad? La escritura. Sí, obviamente, ¿verdad? En los profetas, pero no tengo mucho conocimiento sobre la relación del profeta Elías y el fin de los tiempos. Que si de alguna manera, ¿verdad? Pudieran abundar sobre eso. Padre Miguel, ¿Se escucha? No sé si escuchaste la pregunta. Mira, dile que sí, es que eso es una cuestión bíblica. Es que y en la tradición judía, eso viene de que Elías, fíjate que hay dos personajes en el Antiguo Testamento de cuya muerte no se habla. Uno es Enoc en el libro de Génesis y el otro es Elías, el profeta Elías. Elías es llevado en un carruaje de fuego, pero nunca se dice que muere. Y entonces, en la tradición judía se dice que, porque acuérdate que no todo lo que está escrito en la Sagrada Escritura, o sea, no todo lo que pasó a ser parte de lo que nosotros conocemos como el canon bíblico, contiene lo que eran las tradiciones de Israel. Entonces, pero sí está de manera indirecta. Por ejemplo, ¿por qué a Juan Bautista lo confunden con Elías? ¿Por qué dicen que venía en el espíritu de Elías? Porque los judíos tenían y tienen la certeza de que como Elías no murió, Elías vendrá al final de los tiempos a preparar la segunda venida del Señor, la definitiva. Bien, eso está en la tradición judía. Por eso, cuando ven a Juan Bautista, el precursor del Mesías, le dicen que viene en el espíritu de Elías. Y de hecho, si tú vas a una cena pascual judía, todavía hoy, siempre hay una butaca que se deja libre para Elías. Es un profeta muy, pero que muy honrado. Entonces, de ahí viene toda esa tradición. Y al final de los tiempos, Elías volverá a preparar ya de manera definitiva la segunda venida del Señor. ¿Sí? Y eso está recogido en muchísimos documentos de la historia de la orden, en las tradiciones judías. Bueno, yo ahora mismo no te puedo decir, no te puedo enumerar las fuentes porque no las, tú sabes, me coges por sorpresa. Pero sí te puedo decir que eso conforma una tradición. Una tradición. Gracias, Padre. De hecho, hay quien decía que Elías estaba en algún lugar del Caribe. Bueno, adelante. Padre, escuchamos mucho sobre el escapulario y a mí me gustaría saber, en el tiempo que vivimos, ¿cómo usted nos recomienda, qué nos aconseja? Porque creo que ya muchas personas no usan el escapulario. ¿El escapulario debería ser un uso físico o un uso simbólico, como hacemos, que está relacionado a consagrarse a María, o una combinación de ambos? Mira, el escapulario es un sacramental de la iglesia. Vamos a empezar por ahí. O sea, que eso no es un objeto de devoción, eso es un sacramental, con la misma validez que, por ejemplo, tiene el agua bendita, que es un sacramental de la iglesia. En la iglesia hay 7 sacramentos y luego hay unos sacramentales: el Santo Rosario, el escapulario, el agua bendita, por ejemplo. Entonces, el escapulario
se tiene que imponer. Eso no es, yo voy, me bendice un escapulario y me lo llevo a mi casa y lo cuelgo, como hace mucha gente, lo pongo encima de la cama, o hay unas señoras que cogían aquí el brasier y se lo ponían aquí. No, no. En el escapulario hay un ritual de imposición, muy sencillo. Y eso lo tiene que imponer cualquier sacerdote o diácono, ¿bien? O un obispo también. O sea, eso tiene que imponerlo un ministro de la iglesia, por ser un sacramental de la iglesia. Entonces, ¿cuál es el escapulario que se impone? El escapulario que se impone es el de tela. Lo que tiene que tener es un pedacito de tela, no importa el tamaño, por delante y otro pedacito por detrás. Si no tiene tela marrón, no es el escapulario. O sea, no se engañen, que por ahí venden cositas de plástico imitadas. No, la tela, porque es lo que representa el escapulario del hábito. ¿Ven? Tela, cogida por 2 cordones. Eso es lo que se bendice y eso es lo que se impone. Una vez tú lo tienes impuesto, ya es para toda la vida. Y tú tienes 2 opciones. O puedes seguir utilizándolo internamente, el de tela, hay mucha gente que lo lleva. Yo, desde el Papa San Pío X, el escapulario se puede sustituir por la medalla escapulario, que tiene a un lado la Virgen del Carmen y por otro lado el Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, el escapulario es algo que tú no te lo puedes quitar. Yo esto nunca me lo quito, señores. Yo llevo años y yo me baño con esto, yo duermo con esto. Yo jamás me quito mi medalla escapulario, pero para nada. Para nada, para nada, para nada. Ahora, ¿qué es lo que se impone? El escapulario o la medalla. Siempre el de tela. Siempre el de tela. Que luego yo lo quiero sustituir por una medalla, eso es opcional. Pero el que se impone es el de tela. Luego tú puedes seguir utilizando el de tela o lo puedes sustituir por la medalla. ¿La medalla se impone? No, la medalla no se impone. La medalla solo sustituye. Pero lo que se impone es el de tela. Y una vez lo tienes impuesto, se te dañó el de tela, que quieres ponerte otro porque lo sudaste, porque tal, no pasa nada. Ya no tienes que bendecirlo, ya no tienes que volver a imponértelo, tú te lo cambias por uno que esté más nuevecito, que esté lavadito y fresquito, que no tenga ya olor y peste de sudor, y te lo pones y patatín, patatán, y no pasa nada. Pero tiene, eso sí, tiene que tener, para que tenga el valor, las gracias que concede el escapulario, tiene que ser impuesto por un clérigo. ¿Alguna otra pregunta? Padre Miguel decía, yo había leído que eso mismo que usted dijo, de que una vez que se impone el de tela, podríamos cambiarlo, sustituirlo por otro de tela si se daña, se te rompe o algo así. Pero tenía la impresión de que, aunque no había que ponértelo nuevamente porque te lo imponen una sola vez y después tú lo sustituyes, sí había que pedir que te lo bendijeran la medalla o el nuevo escapulario, ¿no? No, ya no. Una vez tú lo tienes, bueno, si tú quieres bendecir la medalla por devoción, pero una vez a ti por primera vez bendicen el escapulario y te lo imponen, ya tú ese escapulario puedes ponerte otro que no esté bendecido y tiene el mismo significado, porque eso es algo que tú llevas ya dentro. Eso no depende de la tela ni de la medalla, no. Eso es como cuando a ti te bautizan, que el bautizo te imprime el carácter y ya tú no te puedes desbautizar, aunque apostates de la fe y pidas que en un libro de bautismo quiten tu nombre, que tú no eres católico, que tú ya no. El bautismo siempre, siempre, siempre tienes el sello bautismal. Que tú reniegas de ese sello, eso es otra cosa. Y lo mismo pasa con el escapulario. Una vez tú lo tienes impuesto en tu alma, tú estás vestido con el traje de la Virgen para siempre. Lo único que la iglesia y la Virgen pide que lo lleves también, o sea, no solamente en el alma, sino que lo lleves de manera externa.
¿De qué manera externa lo vas a llevar? Pues cuando se te rompa la tela o se te rompa, pues te pones otro. Ya no hay que bendecirlo nuevamente ni nada. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues muchas gracias, Padre Miguel. Le vamos a pedir un aplauso primero que nada. A José Enrique, que está fabuloso. A la Virgen. No, José Enrique ha estado fabuloso. Te felicito, José Enrique. Qué conocimiento, qué erudición, qué bien presentado. Que Dios te bendiga. Gracias. Oye, gracias. ¿tú eres casado o soltero? ¿Te puedo reclutar para cura? No, yo estoy casado, mi esposa está aquí. Y tengo dos hijos espectaculares. Pues no he dicho nada, se acabó. Yo soy. Esa es la esposa. Pero bueno, cuando enviude él puede. O sea, Tú di como Charitín Goico que cantaba, ojalá que mi marido nunca se quede viudo. este es bueno. Vamos a Sí, soy pedirle muy a floto. al Padre Miguel una oración antes de que se nos tenga que ir a sus labores. ¿Está bien? El que se pueda poner de pie, pues. Y gracias por traerlo de la Virgen de Coromoto. Espectacular. Ay, ahora voy para allá a la iglesia que van a estar rezando el rosario a la Virgen de Coromoto. Exacto. Es una presentación que estoy preparando más adelante, pero es algo personal. Después veré si esa cosa junto con una de Guadalupe. Cuando tú quieras. Bueno, mira, les voy a dar la bendición con, oye, aquí el oficio mariano de la Virgen del Carmen, para la tarde de hoy pone una oración un poquito larga de Pío XII, pero está muy bonita. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. María Inmaculada, Madre de Jesús y de los hombres, cautivados por el resplandor de tu celestial belleza e impulsados por las angustias del mundo, nos arrojamos en tus brazos, confiando en encontrar en tu corazón la satisfacción de nuestras fervientes aspiraciones y el puerto seguro en medio de las tempestades que por todas partes nos rodean. Aunque abatidos por nuestras culpas y abrumados por infinitas miserias, admiramos y cantamos la incomparable riqueza de los excelsos dones con que Dios te ha colmado por encima de cualquier otra pura criatura. Desde el primer instante de tu concepción hasta el día en que tras tu asunción a los cielos te ha coronado reina del universo. Límpida fuente de fe, baña nuestras mentes con las verdades eternas. Lirio fragante de toda santidad, atrae nuestros corazones con tu celestial perfume. Triunfadora del mal y de la muerte, inspíranos un profundo horror al pecado que hace el alma detestable a Dios y esclava del infierno. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Que Dios los bendiga y cuídenme mis Lita, que está muy malita. Sí, mijo, sí. Un abrazo, Padre Miguel. Gracias. Nos vemos la próxima. Amén, gracias. Cuidamos a la islita, tratamos por lo menos.